Colombianos muy atentos porque en la patria de Abelardo de la Espriella son tantos los milagros que se le salen por un lado y se le salen por el otro. Pues uno de esos grandes milagros para este 7 de agosto es desaparecer, señores. Pero desaparecer la plata de los puestos de trabajo y de la mitad del Estado de un solo plumazo, ya que este señor decía primero que lo iba a hacer, luego para conseguir más votos dijo que él no recortaría el Estado y ahora su nuevo ministro de Hacienda propone que Abelardo de la Espriella para este 7 de agosto tendría un decreto para congelar el gasto público en Colombia, señores. Ahí está. Pero en este milagro tienen que sacrificarse los pobres. Hombre, ¿cómo se van a sacrificar los ricos si los pobres son los que tienen que aguantar hambre y tienen que quedarse sin trabajo? Los ricos y la gente de bien tienen que quedarse allá relajada esperando a que los pobres hagan el trabajo. Pues esto fue lo que dijo el nuevo ministro de Hacienda del señor Abelardo de la Espriella y todos esos milagros que reparten por todos lados. Milagros que le funcionan a ellos y no a los trabajadores. Las medidas de austeridad, además, tienen que ver con un decreto que va a expedir el gobierno, decretando el congelamiento del gasto público. Esto sí se puede hacer el 7 de agosto y va a permitirnos enviar el mensaje a todas las instituciones que no tenemos recursos y que tenemos que disminuir el tren presupuestal del gobierno. Hombre, que los pobres aguanten, ellos están acostumbrados a aguantar hambre y a estar desempleados. Que bajo ese gobierno reducieron el índice de desempleados en nuestro país, pero que ya están acostumbrados y ya vienen de hacer eso, pues que sigan desempleados. Porque cuando el Estado comienza a gastar menos, alguien termina siendo el impactado. Y pues, como sabemos, los que van a ser impactados con este milagro de Abelardo de la Espriella serán las personas humildes y trabajadores de Colombia. Porque si el nuevo ministro de Hacienda impulsara un congelamiento amplio de gasto público, las consecuencias podrían sentirse casi de inmediato. Así que váyanse preparando. Lo primero que podría ocurrir sería un freno en la contratación estatal. Miles de contratos podrían no renovarse y muchas entidades tendrían que funcionar con menos personal, incluso más trabajo y menos dinero para algunas personas, porque si sacan a algunos trabajadores, pues quedaría más trabajo para ciertas personas. Trabajarían más, pero recibirían el mismo dinero. Después vendría el golpe al presupuesto del Ministerio de Entidades Públicas. Con menos recursos disponibles, las instituciones tendrían que escoger qué proyecto continúa y cuáles tendrían que congelarse. Pues este señor plantea ese milagro. Y otra sería la infraestructura que podría retrasarse, pues hospitales, colegios, carreteras, acueductos y proyectos regionales podrían entrar en pausa mientras el nuevo gobierno de los milagros decide qué es prioritario y qué puede esperar, señores. Pues ya esto lo ha dicho el nuevo vicepresidente de Colombia, el señor José Manuel Restrepo, que plantea eliminar a ciertas entidades de nuestro país ese trabajo. con el fin de recortar el Estado. Tendrá ese trabajo. ¿Qué entidades se van a eliminar? Nosotros estamos estudiando desde los actores que están en el equipo de Empalme alrededor del DAPRE en una revisión de la estructura del Estado y una vez tengamos esa revisión de la estructura del Estado, se la informaremos al país. Vicepresidente, ustedes han dicho... Pero claramente el Ministerio de la Igualdad, y hay que decirle al gobierno actual, esa historia de que está nombrando a los funcionarios del Ministerio de la Igualdad en otras entidades o ministerios, eso es vergonzoso, es una burla a la Corte Constitucional. El Ministerio de la Igualdad no sigue, es una decisión de la Corte, no puede de alguna manera continuar a través de otras entidades y menos aún los cargos en otras entidades. Bueno, y aparte de eso, habrán más entidades que el señor Abelardo de la Espriella recortará, que quitará. Habrán más desempleados en nuestro país y por lo general esto hará que la pobreza siga creciendo en Colombia. Después de que el presidente Gustavo Petro sacó a más de 4 millones de personas de esa pobreza en la que nos tenían otros gobiernos. Y aquí es donde la historia se pone todavía más interesante, porque mientras a nosotros los colombianos nos empiezan a hablar de apretarnos el cinturón, de austeridad y de congelar el gasto y de hacer sacrificios, la gente de bien sigue allá relajada, señores. Esto afectará el bolsillo de los colombianos trabajadores y de los colombianos de a pie.
Pero otra cosa que resulta curiosa es cómo tienen sudando frío al nuevo presidente Abelardo del Espiella. Pues el senador Iván Cepeda en los últimos días lanzó delicados señalamientos sobre una presunta colaboración con la Agencia de Inteligencia de los Estados Unidos y, como si fuera poco, 11 congresistas, recordemos que eso sucedió hace algunos días, 11 congresistas solicitaron que las autoridades investiguen los presuntos vínculos del señor Abelardo del Espiella y las denuncias relacionadas con supuestos casos de lavado de activos. Son denuncias que deberán ser esclarecidas por las autoridades. Pero políticamente la pregunta está instalada. ¿Por qué mientras al país le piden hacer sacrificios, el nuevo presidente no hace los de él? Que renuncie a su ciudadanía estadounidense. ¿Y por qué no esclarece estas investigaciones hechas en su contra por estos congresistas en los Estados Unidos? Y es que el senador Iván Cepeda sigue presionando para que Abelardo del Espiella renuncie a la ciudadanía estadounidense y que esclarezca qué relaciones tiene con algunas agencias de investigación en los Estados Unidos. Y escuchen muy bien ustedes, porque esto me recuerda a que hace algún tiempo algunas personas, algunos analistas, dijeron que el señor Abelardo del Espiella era manipulado por el señor Donald Trump porque le tenía ciertas cosas escondidas y para que no salieran a la luz, pues el señor tenía que meterse en la presidencia de nuestro país. Y ahí es donde uno piensa, ¿por qué no quiere renunciar a la ciudadanía estadounidense? Pues esta es la presión que sigue ejerciendo el senador Iván Cepeda sobre el nuevo presidente electo Abelardo del Espiella. Es decir, ¿a quién va a obedecer de la Espiella? ¿A la Constitución de Estados Unidos o a la Constitución de Colombia? De la Espiella comienza a tomar una serie de decisiones que comprometen nuestra soberanía. Entonces no es el problema de cómo nos estamos tratando oposición y eventualmente presidente o presidente elegido. No, es un problema de fondo. Sí, aquí está en juego la soberanía nacional. Primer asunto. Pero segundo, que es tan grave o más que el anterior, de la Espiella es posible que haya sido colaborador o agente de un organismo de inteligencia y de seguridad de Estados Unidos. Hay suficiente evidencia que, digamos, requiere un esclarecimiento. Sí. De si es o ha sido colaborador de la DEA, de la CIA, del FBI o de Homeland Security. ¿Esas son preguntas menores? No, no lo son, porque definen ni más ni menos de qué clase de gobierno vamos a tener. Esa es la presión que sigue haciendo el senador Iván Cepeda. Le tiene la lupa puesta al nuevo presidente Abelardo del Espiella. Es que todo lo que ha dicho el señor Iván Cepeda me recuerda a la noticia que salió hace algunos días cuando el señor Abelardo del Espiella todavía era candidato a la presidencia, sobre cómo 11 congresistas en los Estados Unidos plantearon investigar al señor Abelardo del Espiella por presuntamente algunos vínculos oscuros que tiene este señor en los Estados Unidos y con ciertas personas de nuestro país. Ahí está. Por eso es que el señor Iván Cepeda quiere que Abelardo del Espiella esclarezca todo esto. Porque a los colombianos sí le quiere hacer el milagrito de que se aprieten los bolsillos y que se queden sin trabajo para este próximo 7 de agosto, que se sacrifiquen porque los milagros se hacen sacrificando a personas que no valen nada para ellos. ¿Y por qué él no se sacrifica y dice la verdad? ¿Por qué no renuncia a la ciudadanía estadounidense y por qué no esclarece lo que acaba de decir el señor Iván Cepeda? Que se sacrifiquen los pobres, que los pobres valen un peso para él. Pero él sí no, ellos no se pueden sacrificar porque ellos son personas de bien. Escuchemos muy bien estas investigaciones y esto que reveló hace algún tiempo Noticias 1 sobre estos 11 congresistas que pidieron investigar al señor Abelardo del Espiella, nuevo presidente electo de Colombia. 11 congresistas demócratas de los Estados Unidos enviaron una carta a funcionarios del gabinete estadounidense para solicitar una investigación en contra del candidato presidencial colombiano Abelardo del Espiella. En la misiva, los congresistas, dentro de los que se destacan Rashida Tlaib, Delia Ramírez, Nidia Velázquez, Pramila Jayapal y Summer Lee, entre otros, argumentan que el aspirante presidencial es un candidato con un historial sumamente preocupante que parece contravenir los intereses de Estados Unidos y potencialmente las leyes estadounidenses.
Además, dicen que el gobierno de los Estados Unidos debería examinar los vínculos del candidato presidencial colombiano con una organización designada como terrorista y un presunto lavado de dinero. En el escrito manifiestan además su preocupación por la injerencia de altos funcionarios estadounidenses en las elecciones presidenciales de Colombia. A través de su cuenta Truth Social, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, respaldó a Abelardo argumentando que este liderará a Colombia para impulsar la economía, crear empleos, promover el comercio, detener la inmigración ilegal, combatir el crimen y las drogas y restaurar el orden público. Los congresistas firmantes pidieron además observar los vínculos de la Espriella con las Autodefensas Unidas de Colombia, con cuyos líderes, según ellos, el candidato habría tenido relaciones cercanas y a quienes representó legalmente. Esta carta se suma al mensaje que el pasado viernes hicieron público un grupo de 20 congresistas de los Estados Unidos, quienes condenaron la intervención de ese país en las elecciones de Colombia y en el que reafirman que el futuro del país debe ser decidido únicamente por el pueblo colombiano. Pero nunca fue así, señores. Gracias a la injerencia extranjera del presidente de los Estados Unidos y de algunas personas que son grandes allegados al señor Abelardo del Espriella y del señor Donald Trump, Abelardo ganó las elecciones de Colombia porque de igual manera hicieron algún tipo de injerencia indirecta en nuestro país. Pues en los últimos días de elecciones estas personas estuvieron en Colombia haciendo algún tipo de participación política. Pero lo más preocupante aquí es cómo Donald Trump quiso que Abelardo del Espriella siguiera con ese proyecto de ser presidente en nuestro país. ¿Será que este señor algo esconde? ¿O será que este señor quiere que Abelardo quede en el poder porque lo puede manejar como quiera? ¿Será que le tiene algunas cosas escondidas a Abelardo del Espriella y con el fin de que no salgan a la luz puede manejar a Colombia desde los Estados Unidos? ¿Qué quiere que los colombianos nos apretemos los bolsillos y nos quedemos sin empleo? Porque como sabemos, en los milagros tienen que haber sacrificios. ¿Y qué más que sacrificar a la gente trabajadora, a la gente pobre? Esos que no valen nada para los de élite. Porque los ricos y la gente de bien no se sacrifica en nuestro país. Que se sacrifiquen los demás, que se queden sin empleo. Pero las personas de bien, no señores, esos tienen que seguir generando. Pero Abelardo del Espriella en ningún momento se ha sacrificado. ¿Y por qué no hace lo que le planteó el señor Iván Cepeda? Sacrifíquese si quiere quedar en la presidencia de Colombia y renuncie a la ciudadanía de los Estados Unidos para que luego no le hagan la vida imposible más adelante. Sacrifíquese y esclarezca qué relaciones tiene con algunas entidades de inteligencia de los Estados Unidos. ¿Por qué no hace ese sacrificio, señor? Porque claro, los que deben sacrificarse son los demás. La gente de bien tiene que estar relajada. Colombianos, este video ha llegado a su fin. Nos vemos en la próxima.